¿Y si Dios no estuviera en ese lugar donde te dijeron que buscaras? ¿Y si realmente nunca se fue, siempre estuvo ahí, solo estaba esperando que lo recordáramos? Hoy no quiero imponerte en qué creer, solo quiero contarte mi experiencia de cómo cuando cambié mi percepción sobre Dios, cambió mi vida. Esto no es religión, esto es amor universal. Así que comencemos. Dios no está fuera ni lejos, ni en un lugar al que tengas que llegar. Dios habita en cada latido de tu corazón, en cada respiración consciente, en cada pensamiento y en cada palabra que pronuncias, y en la vibración de cada una de tus células, en el amor que eres cuando dejas de resistirte. Eso es amor universal. Cuando empecé a meditar, cuando aprendí a meditar, empecé a meditar y tenía momentos de meditación mucho más profundos, porque trataba de conectar conmigo misma. Obviamente empiezas a experimentar muchas cosas y empiezan a surgir dudas y preguntas. Pero yo me di cuenta que cada pregunta que yo tenía se me era respondida de alguna forma. Dios buscaba la forma siempre de darme la respuesta. Y con esto no te quiero decir que es que yo sea especial o algo. Todos tenemos la misma capacidad de llegar a estos estados de calma, de meditación y de tranquilidad para poder conectar con Dios, con algo superior o simplemente contigo mismo y encontrar las respuestas a esas cosas cotidianas de la vida. Entonces, cuando yo me di cuenta que todo lo que yo preguntaba se me era respondido, obviamente una de las primeras cosas que pregunté fue ¿dónde estaba Dios? ¿Quién es Dios? ¿Dónde está Dios? Y porque yo no sé ustedes, pero tal vez alguien se identifique conmigo, pero yo cuando estaba chiquita, yo pensaba que Dios era un señor de barba blanca sentado en una silla de oro en algún lugar del cielo. Y obviamente cuando vas creciendo te das cuenta que, cuando ya eres adulto, te das cuenta que esa probabilidad es nula, pero realmente no existe o no llegó a mí, ojo, esto es mi experiencia, no llegó a mí una idea que llenara ese vacío, esa pregunta. Entonces hago esta pregunta, ¿no? ¿Dónde está Dios y quién es Dios y todo aquello? Y llegó a mí un documental de una persona que estaba hablando sobre las células. Un documental y un tema que yo ni estaba interesada, ni yo estaba buscando, sino que simplemente llegó a mí como una casualidad. Por eso cuando empiezas en todo este mundo de despertar espiritual y de hacerte consciente, te haces muy consciente de estas sincronicidades o de las que llamamos casualidades, pero que realmente no son casualidades, sino que llegan a ti por una razón, un mensaje, un podcast, una información, qué sé yo, una canción, a veces una canción, y en esa canción está la respuesta de eso que tú necesitas escuchar. Pero para tú darte cuenta de estos pequeños detallitos y de estos mensajes, tienes que estar presente, tienes que estar muy consciente y presente. No dejar que el estrés, que las noticias o que las malas noticias y esta cotidianidad nos ahogue tanto. Entonces llega a mi vida ese documental donde está una persona hablando sobre las células y está diciendo que todos estamos llenos de células por dentro. Las células son estas piezas de rompecabezas que van armando todo y forman tu cuerpo, todo lo que tú eres, cada órgano, cada hueso, cada músculo, absolutamente todo. Y ella habla sobre que hay dentro de las células hay información y además hay una vibración, existe una vibración o una frecuencia, porque ellas entre sí se están comunicando y están haciendo un trabajo para que tú te mantengas vivo, de la misma forma que lo hace tu corazón cada vez que late, que crea un campo electromagnético, y cada vez que tu cerebro, que tienes un pensamiento y tus neuronas están haciendo conexiones también, hay una energía. Y eso es lo que hace, eso es lo que crea tu aura y cómo estás vibrando. Por eso es que algunas personas a veces tú dices, ay no, es que me cayó mal, y la persona no ha hablado, pero
con la vibración que tiene, o no sé, tiene algo que me cayó mal, tiene algo que no me gustó, llegaste a un lugar y de repente te sentiste mal. Eso es parte de eso, de las vibraciones, de las frecuencias de las personas, y eso también hacen parte tu corazón, tu cerebro y tus células. Entonces, claro, ella dice, bueno, para que todo esto funcione, para que esa célula esté funcionando de la forma en que lo hace, tiene que haber allí una conciencia. Y dije, ok, esta era la respuesta que yo estaba buscando. ¿Por qué una conciencia? Porque nadie le manda a eso que lo haga. Porque nadie le dice, tú no mandas a tu corazón a que lata, ni cada vez que vas a respirar no estás pendiente de eso. Es un funcionamiento perfecto que tiene tu cuerpo. Y de la misma forma funciona con la naturaleza, que es parte de esa creación divina. En la naturaleza nadie le dice al sol que salga todas las mañanas. Nadie le dice a las estaciones que pasen y que hagan todo lo que hacen. Y en la naturaleza es perfecta, perfecta. Tiene un funcionamiento perfecto. Cada árbol, cada pedacito de tierra, cada nube, cada gota de lluvia, cada gota de agua en el mar, cada animal, cada insecto tiene una razón de ser, tiene un porqué, tiene un funcionamiento perfecto, porque es creación divina. Hay una conciencia, una inteligencia, un origen de todo que lo creó. De esa misma forma fuimos creados tú y yo, y cada ser humano. Todo lo que está en tu cuerpo tiene un funcionamiento perfecto. Cada músculo, cada hueso, cada órgano de tu cuerpo tiene un porqué, tiene una función. Y allí también está esa conciencia, esa misma conciencia que hace que el sol salga todas las mañanas. Esa misma conciencia que hace que tengas vida todos los días, que respires cada segundo, que tu corazón siga latiendo. Allí hay una conciencia que hace que todo esto funcione. Y esa fue la respuesta que yo encontré. Ahora bien, si en este momento tu cuerpo no está funcionando como tú quisieras, ya eso es tu responsabilidad, de tu salud y de tus hábitos. Ya eso es otro tema. Pero a la mayoría de nosotros, Dios nos dio cuando nacimos un cuerpo con un funcionamiento perfecto. Si tú lo dañaste después, ya eso es problema tuyo, pero ese es otro tema. Pero tu cuerpo funciona perfectamente. Entonces ahí entendí que Dios no estaba en otro lugar. Dios no era ese Señor que estaba sentado en la silla de oro en el cielo. Y lo más profundo de todo es que ya no necesitaba ningún intermediario para hablar con Dios. Porque si Dios habita dentro de ti, habita dentro de mí, yo puedo hablar con Dios. Yo puedo contarle mis cosas a Dios. Y Dios siempre me escucha y me responde. Lo que hay es que estar totalmente atentos y callar todo ese ruido externo de la vida para poder escucharlo, para poder sentir que realmente está ahí y conectar con Él, que siempre ha estado ahí, que Dios no está afuera, que no tienes que salir a buscarlo, que no está en la iglesia, que no está en el templo y que no necesitas a más nadie para conectar con Él. Solo eres tú y Dios. Y quiero ser muy responsable con esto. No quiero imponerte que creas en absolutamente nada. Esto no es religión. Yo solamente te estoy contando mi experiencia de cómo cambié la percepción de la vida al darme cuenta de todo esto y cómo llegué a esta conclusión. Entonces, obviamente, cuando empiezas este camino y te empiezas a ser consciente de tantas cosas, siguen surgiendo incógnitas, siguen surgiendo dudas, porque empiezas a cuestionar muchas cosas. Ok, entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿Por qué pasa lo otro? Y yo dije, en momentos de meditación,
que puedes estar canalizando tal vez alguna información, algún mensaje, vuelvo y repito, no es porque yo sea especial. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de hacerlo. Surge a mi mente la pregunta, bueno, pero si todos los seres humanos escogemos ciertas situaciones o nos pasan ciertas situaciones complicadas en la vida para aprender y para evolucionar y madurar emocionalmente, porque hay personas que les pasan cosas tan malas, porque hay personas que realmente sufren tanto. Y llegó a mi mente, esto es algo que se los voy a contar, no se lo he contado a nadie, pero vino a mi mente la imagen de un niño pequeño, solo, en la oscuridad, bajo la lluvia. Y sentí un miedo, me sentí sola y sentí mucho miedo, sentí como un frío que me recorrió la espalda. Sentí miedo y me sentí sola. Y ahí entendí que en esos momentos, cuando más estamos sufriendo, cuando nos sentimos mal, cuando estamos pasando por una situación difícil, es cuando más tenemos que buscar de Dios. Y no buscarlo como dice la mayoría de la gente, que tienes que buscar de Dios, que lee la Biblia, que no sé qué, o hacerlo de la boca para afuera. No, realmente entender, comprender e interiorizar que Dios siempre ha estado ahí. Hasta en ese momento donde te sientes mal, donde estás triste, que estás pasando por una mala situación, estás sufriendo, entiende que Dios está allí y que te está sosteniendo, que te sigue sosteniendo, que me está sosteniendo y que te está sosteniendo a ti. Y créeme que las cosas van a empezar a cambiar, por muy mala que sea la experiencia que estás viviendo. Y a veces personas que viven momentos muy traumáticos, porque hay personas que sí se la ven difícil en la vida. Incluso allí también está Dios. Dios está allí y podemos hablar, conversar cuando querramos y en la forma que querramos. Solo tenemos que hacernos conscientes de ello. Y créeme, te lo aseguro, las respuestas van a llegar de alguna u otra forma. Porque siempre, por muy mala que sea la experiencia que estás viviendo en este momento, siempre hay algo que hacer. Siempre hay opciones. Solo hay que aprender a verlas. Pero sobre todo, a no perder las esperanzas y siempre tener fe. Así que la invitación en este momento, como les dije, no es imponerte en qué creer. Te estoy contando en mi experiencia y solo espero que tal vez esto les sirva de algo. Pero lo más importante es sembrar una semillita de fe y de volver a creer en cada una de las personas que vean este podcast, Amor Universal. Otra de las cosas que entendí me parecen súper importantes de compartir es que entonces dije, bueno, ok, entonces sí, pero ¿será que Dios está nada más en mí? ¿O está en todo? ¿O está, dónde está? Ok, si está dentro de mí, pero ¿por qué en mí? ¿Por qué yo soy especial o por qué? Y llega a mí otra información que descubrí al científico mexicano Jacobo Grinberg y me parece su enseñanza de muchísimo valor para la humanidad. Así que si tienen la oportunidad de buscarlo y de conocerlo, ya él no se encuentra con nosotros, pero nos da una enseñanza maravillosa. Y él nos habla sobre la teoría sintérgica. Y una de las cosas que nos habla de esa teoría es que si esa conciencia existe en cada uno de nosotros, en cada persona, en cada ser humano y en cada ser vivo que existe y que respira sobre este planeta, e incluso sobre el planeta Tierra, está en el planeta Tierra, porque nuestro hermoso planeta Tierra respira y siente, entonces quiere decir que ahí también hay una conciencia. Y lo que nos habla Jacobo Grinberg es que todos estamos conectados a una fuente, a un origen,
a un campo cuántico, a una conciencia universal. Quiere decir que todo lo que tú hagas afecta a ese campo cuántico donde estamos conectados todos. Todos estamos conectados a esa unidad, a ese origen, a esa supraconciencia. Y si seguimos pensando que no nos importa el sufrimiento del que está al lado, entonces como humanidad estamos muy mal. Porque eso que le está pasando al de al lado te está pasando a ti, y lo que te está pasando a ti le está pasando a él. Entonces quiere decir, según mis conclusiones y lo que y mi reflexión, a lo que les quiero decir, es que tú eres el que tienes al lado, tú eres el vecino, tú eres tu mamá, tú eres el perro, tú eres el gato, tú eres el delfín que está allá nadando en el mar, tú eres el ave que está volando en el cielo. Todos estamos conectados. Todos estamos conectados por nuestra conciencia. En niveles diferentes de conciencia, sí. Porque tú me vas a decir, no, pero es que yo no pienso como el gato, yo no pienso como el perro. Sí, son niveles diferentes de conciencia. Pero todos somos uno. Todos estamos conectados a un mismo lugar, a una misma conciencia, a un mismo origen. Y con todo esto, como les dije, no quiero imponerte nada, no quiero imponerte en qué creer, solo te estoy contando mi experiencia y que mi experiencia tal vez le pueda servir a alguien que me esté escuchando. Pero sobre todo, sembrar una semillita de fe y de reflexión en cada una de las personas que me escuchan. Y además de eso, que empiecen a cuestionarse el por qué nos pasan las cosas, por qué dijiste tal cosa, por qué sientes eso, por qué sientes lo otro, todo, absolutamente todo, por qué crees ciertas cosas, por qué crees eso del mundo, por qué crees eso de la vida, por qué crees eso sobre ti mismo. ¿Qué es lo que crees sobre ti mismo? ¿Qué es lo que crees que tú eres capaz de hacer? ¿Qué viene a tu cabeza cuando se te presenta un desafío o una oportunidad? ¿Qué es lo que te está frenando para avanzar? Cuando empiezas a hacerte consciente de todas estas cosas y empiezas a cuestionar, entonces vas a empezar a hallar soluciones y a ver la vida desde una perspectiva diferente. Y esa es la idea de todo este material. Así que espero que les haya encantado este episodio, porque a mí me encantó compartirles toda esta información. Así que muchas gracias por estar aquí.